¿Te interesa el mundo de la tecnología? ¿Sabes cómo se diseñan los productos digitales de tu día a día? En Cañas con Producto de Globant hablamos sobre esto y mucho más. Somos Miguel Gambra y Miguel Del Val y te invitamos al apasionante mundo del Product Management. En este podcast derribarás mitos, aprenderás cosas nuevas y estarás al día de las cuestiones más relevantes del mundo digital. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cañas con Producto. Aquí estoy de nuevo con mi tocayo Miguel Del Val. Muy buenas a todos, un placer. Y Miguel Gambra, dispuestos a abriros nuestro mundo y nuestra visión de Product Manager relacionado con productos digitales. En este caso, la definición y gestión de productos globales. Pero antes, queríamos hacer un pequeño inciso. Agradecemos el feedback, ya sea directo, llegan mensajes de gente conocida, ya sea de desconocidos a través de comentarios. Por favor, seguid haciéndolos. Uno de ellos decía, por ejemplo, que tenía que... Yo, especialmente, ¿vale? Centrarme e ir más al tiro, al punto. O sea, entonces mi tocayo me va a estar tirando de las orejas a lo largo del podcast para que, por favor, vaya directo y no divague. Es que un se tema, me va un poco... es un tema que vamos a mejorar ambos, no hay problema. Y luego, por ejemplo, otra de las preguntas era lo de las cañas, ¿verdad? Sí, había cierta, no confusión, pero tenían la gente interés en cómo avanzaban a distinta velocidad el consumo de las cervezas, ¿no? Y aquí puede haber muchas teorías. La sed propiamente de cada uno, el si uno ha bebido más antes de la charla que el otro. ¿Cómo os gusta entrar en los detalles? Y puede que sea incluso cerveza falsa. O sea... Venga, no. No cuela. Es más, te voy a lanzar una pregunta aquí delante del público y me sé un poco la respuesta. Cuidado con lo que respondes. Es, estimado tocayo, ¿tú qué prefieres? ¿Cerveza o vino? Sabía que este momento iba a llegar en algún momento. Iré por la respuesta corta. Vino. ¡No! Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis aguantado. Se acabó la edición y todo el programa. Lo siento. Y prefiero no entrar en la respuesta larga porque sería más controversial aún. Así que, por favor, volvamos al punto de la conversación. Directos al punto. Hoy, como has dicho, tenemos el tema de la gestión de productos globales, que si no me equivoco, surgió de una charla en la que hablábamos de equipos multidisciplinares, ¿verdad? Sí. Donde esta pata sí. Queríamos profundizar un claro. poco más. En esa de equipos multidisciplinares hablamos de los distintos roles y cómo podían llegar a variar según la geografía también. Entonces, en base a eso... se nos ha abierto un tema que es que no es lo mismo gestionar un producto en un único ámbito geográfico, ya sea local, regional o nacional, que diseñar un producto global que una varias geografías o áreas de este tipo. Entonces, tanto la estructura de equipos como los objetivos del producto, el modelo de trabajo que se tiene que adaptar en esta realidad son temas que vamos a ir tocando a lo largo de este nuevo capítulo y que, por cierto, estrenamos un nuevo formato. Sí. Que no lo he dicho. Sí, hoy vamos a cambiar un poco. En este caso va a haber charlas en las que una de las dos personas a veces van a ser invitados externos. En este caso me considero autoinvitado al podcast. Hay una persona que ya bien sea por el expertise o porque ha querido profundizar más en el tema, pues va a dar más contexto sobre los puntos que vamos a tratar y me parece que en este caso me toca a mí. Sí, ¿verdad? más te vale que te lo hayas preparado. Vale. Bueno, lo he intentado, pero ya sabes que se me da bien improvisar. Y lo bueno es esto, o sea, ir improvisando, efectivamente. Entonces, nada, dentro de todos estos temas que hemos tocado en la introducción, ¿por cuál quieres empezar? Hay un punto... grande empecemos por el primero, que es, si estamos hablando de productos globales, ¿qué implica eso a nivel geografía o estructura de los equipos en una gran geografía? Sí, efectivamente, el primer punto yo creo que puede ser la estructura de los equipos. Y aquí, para lo que decíamos de intentar ir al grano, voy a tratar de ejemplificar con ejemplos concretos de empresa cada uno de los cada uno de los puntos que tratemos, ¿no? Entonces, pensando en estructura de equipos, vamos a pensar un caso real, ¿no? Un banco, una multinacional, como puede ser un
un BBV o un Banco Santander, ¿no? ¿Qué pasa con estas entidades? Bueno, sus headquarters los tienen normalmente en el país de origen, en este caso BBVA Santander aquí en España, pero cuentan con un montón de filiales a lo largo y ancho del mundo para dar servicio a todos sus clientes, ¿no? Entonces, hay una cuestión obvia que es que la propia división de la empresa, tanto en grupo matriz como filiales, balances distintos, todo eso tiene que tener una estructura, ¿no? Entonces, normalmente estas grandes empresas tienen un núcleo global desde el cual las grandes mentes pensantes dan ciertas líneas de acción, pero luego cada filial o unidad de negocio de cada país tiene su propia estructura, ¿no? Y esto se tiene que ver reflejado también de algún modo en la estructura de producto. En alguna de las charlas previas que tuvimos el placer de hablar con Celiana, que hablaba del rol del Head of Product, etcétera. Un saludo, Celiana, por cierto. Bueno, nos contaba muy bien, ¿no? Parte de las tareas que tiene este rol, pero sin entrar en ese detalle, siempre tiene que haber una figura un poco más global, general, que tenga la visión más estratégica. En este caso, del Santander o el BBVA, sería el Head of Product a nivel global. O Chief Product Officer, que también hay. Chief Product Officer, efectivamente, ya sabemos que la nomenclatura no es lo importante, sino lo que trasciende a ello. Y debajo de ese referente de producto tiene que haber los distintos referentes por cada región y con él toda la estructura de equipos que hay detrás, ¿no? Entonces, me parece muy importante reflejar que esas personas tienen que tener muy claro los objetivos estratégicos de la entidad y esos son objetivos que van mirando mucho más allá de lo que nosotros vemos en nuestras aplicaciones de aquí a un año. Ya están pensando en lo que tiene que pasar o debería ser así de aquí en 5, 10, 20 años, ¿no? Porque sí, todos los procesos tecnológicos y de transformación requieren mucho tiempo y requiere que estas personas siempre estén pensando más allá, ¿no? Ahora se me está ocurriendo que para explicar todo esto de cómo hacer producto a escala, en otra charla podemos hablar de metodologías como de escalado. Ah, bueno. ¿No? Como pueden ser nosotros, o otras. Nosotros hemos trabajado con varias, la verdad, y puede ser interesante, se me ocurren un par de personas que podrían estar aquí y darnos, esa visión de qué implica o las distintas metodologías de llevar la metodología Agile, que todo el mundo sabemos que es un framework de trabajo, de tal manera que eres ágil y tienes una serie de hitos y reuniones y similar. Entonces, el punto es que esto es lo que tiene el directo. En todo caso, estaba sonando ahí una música de fondo. Por cierto, saludos a Pusher, que estamos grabando de nuevo en su querida cueva, @Cristian77. Aquí le tenemos. Que, desde verdad, otra óptica hoy. Desde otra óptica. Otra óptica. Muchas gracias, Pusher. Pues ha habido ahí un pequeño sonido. Entonces, el punto aquí es que esta parte de Agile la podemos tratar, como bien decías, es buena idea, porque tenemos cómo llevar Agile a grandes empresas y corporaciones. Tienes desde Scrum of Scrum, tienes Scale Agile, Safe. Sí, tienes varias. Podemos hablarlo. Sí, eso lo abordamos en otra charla, pero lo importante aquí es saber que cada track de trabajo, en cada nivel jerárquico, tiene sus propios outputs y sus propios objetivos, y todo eso, si está perfectamente engranado, sabe perfectamente cada equipo lo que se espera de él, ¿no? Te voy a hacer aquí una pregunta, querido tocayo. Entonces, entiendo que la parte de una gran corporación, cuando vemos que tienen varias líneas de negocio, son multinacionales grandes, todos tenemos marcas en la cabeza, tanto de bancos como de marketplace, Amazon, whatever. Entonces, el punto es que reflejan la estructura también a nivel regional y la manera de trasladar objetivos y necesidades, pues replica la estructura. Mi pregunta es, también, ¿qué sucede con las que tienen un solo producto, por ejemplo, a nivel global? O sea, entonces, claro. ¿Qué pasa con esas grandes empresas que no tienen, no es como uno de los bancos que has nombrado, Open Bank o similar, que tienen
líneas de negocio para usuarios o Sí, personas particulares, particulares, otros que empresas. tienen para empresas. Dentro de esos están las tarjetas, los préstamos, hipotecas Claro, y demás. hay que saber diferenciar Cuando muy hay un solo bien. producto, ¿qué pasa? Claro, hay que saber diferenciar muy bien, efectivamente, lo que son diferencias jerárquicas, como pueden ser las filiales respecto al grupo, etcétera, a diferencias de producto, porque efectivamente no tiene nada que ver una unidad de particulares en un banco con la unidad de empresas, ¿no? Entonces, al final luego, en la estructura y en la jerarquía, entiéndeme, todo es lo mismo. Sí. O sea, a la hora de estructurar tus equipos, cada uno tiene sus diferentes responsabilidades y atribuciones, pero es cierto que a nivel de producto, si tienes más de un producto, tienes que tener un referente para cada uno de esos productos, porque esa persona tiene que tener el control absoluto en cuanto a el objetivo a medio largo plazo y la forma en la que se van a implementar los incrementos en el más corto medio. Entonces, lo que he dicho al principio, la estructura de producto tiene que reflejar la casuística que tenga esa empresa. Si es un único producto, perfecto, habrá un referente de producto y luego los product owners que ataquen cada una de las líneas de trabajo. Me cuadra, tiene lógica. Al final, como estamos hablando de empresas globales, lo que hay que al final adecuar es esas distintas regiones que se diferencian no en una simple línea, en un mapa geográfico. O sea, hay algo que diferencia una zona de otra. Sí, y a entonces veces puede ser un producto o a veces puede ser objetivos distintos de negocio. O la cultura de esas zonas, de los usuarios. Sí. O sea, no es lo mismo un país europeo, por ejemplo, que uno en América. Exacto. O similar. Y ahí entramos en el siguiente punto que quería tratar, que es obviamente las diferencias culturales que hay que abordar en la gestión de productos globales. Y aquí, volviendo a poner un ejemplo concreto para que se entienda, ¿no? Inditex, que todos tenemos en la cabeza con sus marcas más que conocidas, Zara, Stradivarius, etcétera, no vende de la misma manera en India que en un país como Italia o España, por cuestiones obvias de que cada región, cada cultura tiene una forma de vestirse, una forma de interactuar con la marca, el poder adquisitivo que pueda tener. Quizás por eso un propio Inditex vende más Zara en un determinado país, porque está más abocado a la renta media o nivel medio de la población, y la capa más premium de Inditex con una determinada marca tiene más éxito en otro país, ¿no? Entonces, efectivamente, las diferencias culturales a la hora de abordar productos globales son muy importantes. Esto ya lo hemos tratado en otras charlas también, para identificar bien cuál es esa diferencia de culturas en cada país o región. Es muy importante que en la fase de conceptualización, en los testeos con usuarios, a la hora de hacer research, de obtener métricas, esté enfocado a ese país. Entonces, diréis, vale, entonces me has contado antes que tiene que haber un objetivo estratégico general, alguien que marca las pautas, pero luego cómo lo implementas localmente, ¿no? Bueno, pues esa es la dificultad y la magia que tiene hacer producto a escala, ¿no? Tienes que tener un marco global muy claro de las líneas de acción que tienes que acometer, objetivos de negocio numéricos muy claros, y luego en cada país ver cómo le pegas a esos objetivos con las características propias que tenga el país. Me parece no menor reflejar que las diferencias culturales no es solo en cuanto a usuarios, etcétera, sino en la de los propios equipos que tiene la gente de producto en los distintos países. Sí, tema que también hablamos un poco, muy sucintamente en una de las primeras charlas, yo creo. Sí. Y al final, esa parte, lo que tienes que hacer. Una tendencia que me gusta mucho a mí, por ejemplo, tocayo, es la de considerar al trabajador, al compañero, como el primer usuario. O sea, al final no hay mejor primer usuario que el trabajador, que tiene que saber de qué es. O sea, en este caso nuestros equipos tiene que tener la visión del producto, le tiene que gustar, o por lo menos tiene que saber dónde aporta, qué aporta, y eso le da un contexto. Pero no es lo mismo si trabajamos con alguien, por ejemplo, aquí en España sucede, no es lo mismo trabajar con alguien de una zona tipo Murcia, por ejemplo,
que otra de Galicia. Sí. Porque los gallegos me preguntan, me hacen más preguntas que resuelven el problema. Respuesta, sí. No te tienes que meter en esos barrizales que luego ya sabes que te dan cera en los comentarios. Sí. Pero bueno, el próximo mejorará. No, volviendo al tema, lo importante es, para hilar ese otro concepto, es que no solo es importante enterar a tus usuarios, sino a tus equipos también. Como dice Miguel, si trabajas en un producto global y tienes equipos en Estados Unidos, en la India o en Rumanía, la forma en la que llevas a tus equipos, los tiempos que necesitas para cada uno, el tipo de objetivos o outputs que culturalmente puedes obtener, pueden ser distintos y eso los tienes que incorporar y tener en cuenta a la hora de planificar el proyecto. Así que la parte de diferencia cultural creo que la hemos tratado de sintetizar bien aquí. He puesto el ejemplo de Inditex, pero obviamente esos son ejemplos de productos físicos que venden una marca de ropa, pero eso se traslada a cualquier producto digital y siguiendo el ejemplo de Inditex es trasladar eso a cómo vende esos productos en los canales digitales que tienen, las webs, en las apps, etcétera. Tiene que tenerse en cuenta toda esta diversidad cultural a la hora de plantear una estrategia de producto y de salida de los mismos. Es más, cuando aplicas esa parte del ejemplo que has puesto, ¿no? No es lo mismo, o sea, en este caso has puesto productos físicos de una ropa, distintas marcas, etcétera, pero si lo llevas al punto de los productos digitales que hacen posible la venta, las distintas tiendas, e-commerce, las apps, e incluso toda la logística y toda la tecnología que hay detrás, también existen distinta diferencia tanto en ocasiones de madurez tecnológica como de hábitos a la hora de manejar esa madurez, o sea, esa tecnología. Totalmente. Entonces, otro de los puntos que yo sé que tú querías tratar es la diferencia o el estado de madurez de la tecnología. Sí, tú lo has explicado siempre muy bien en las charlas anteriores. El Product Manager está en el diagrama de Venn entre usuarios, negocio y tecnología. Entonces, la pata de tecnología aquí en la gestión de productos globales toma mucha relevancia y voy a tratar de llevarlo a un ejemplo concreto otra vez para que se entienda. Pensemos en una multinacional de telecomunicaciones tipo Telefónica, ¿no? Por suerte, en España contamos con una red de fibra, de conectividad que es referente a nivel europeo y mundial, ¿no? Entonces, cuando Telefónica tiene que diseñar sus servicios a la hora de los productos que giran en torno a la conectividad, de cómo ofrece la fibra, los productos de las aplicaciones con el wifi, etcétera, no es lo mismo diseñarlo para España, con esa realidad tecnológica y de infraestructura que tiene detrás, que con países como pueden ser Latinoamérica, que quizás en el ámbito de hardware o infraestructura, en ese ámbito pueden estar igual algo más retrasados, ¿no? Entonces, el hardware, la infraestructura, el grado de avance tecnológico, el product manager y los distintos roles de producto lo tienen que tener muy presente a la hora de valorar las dependencias, riesgos, porque cuando pensemos en el roadmap de implementación no va a poder ir a la misma velocidad un país que otro, o si va a la misma velocidad, lo que vas a implementar en un país no será con la misma infraestructura tecnológica de base que tenga el que esté más avanzado, ¿no? Entonces, me parece que es un tema muy importante, efectivamente, considerar el grado de madurez tecnológico en los roadmaps de implementación. Dicho esto, el ejemplo que he puesto es asumiendo que hay diferencias en el estado de madurez tecnológico, pero no siempre tiene por qué ser así en un producto global. Y está habiendo tendencias en los últimos años que me llevan a ejemplificar y a explicar bien todo esto, ¿no? Cada vez más bancos tienden a tener todo su core bancario en la nube, ¿vale? Y tiene todo el sentido del mundo. Antes tenía cada país su servidor con los datos de los clientes de cada país en cada uno de esos países, ¿no? Entonces, cuando querías hacer ciertos cambios tecnológicos en esos monstruos de compañía, si querías justamente aplicar una directriz global o común, era muy difícil aplicarla de manera sin fricciones, por así decirlo, en el proceso para los distintos países, ¿no? Entonces, todo eso ha tendido a no depender de la infraestructura o hardware del propio país, sino en el caso, como digo, por ejemplo, de los bancos, bueno, pues poner el core bancario, la data en la nube y
hacer mucho más flexible y escalable todos los desarrollos de los distintos países, apalancándose en esa tecnología común, ¿no? Sí, porque al final, o sea, hay muchos de los productos, incluso servicios que digitalmente se ofrecen, que la mayoría están todos al alcance de un móvil. Y el móvil es una de las tecnologías que digamos, más avanzada está su aceptación o su incorporación. O sea, todo el mundo sabe que en cualquier país encuentras una masa enorme de usuarios con móvil, en África incluido. Entonces, al final, esa infraestructura, porque es simple, literalmente es infraestructura, voy y instalo ahí lo necesario para alcanzar y otorgar a todos los usuarios ese valor añadido. Entonces, todo eso ya está bastante avanzado y ya la diferencia entonces no es tanta, pero sí que hay otros temas que en producto pueden afectar. Por ejemplo, si en el caso que ponías, por ejemplo, y me estoy metiendo si en el caso que ponías de Inditex, vas a prometer que entregas cualquier producto a nivel global en menos de X días, no es solamente las antenas de móvil y de internet, el acceso a la aplicación, al móvil y demás, que puedes asumir que lo tienen y puedes hacer un análisis, sino también es la logística que hay detrás. Entonces, esa parte hay que conocerla, al igual que hay que conocer, y es más, hay que conocer toda esa parte, no solamente a nivel producto. Evidentemente, la compañía lo tiene que conocer. Sí. Y los objetivos, que tú lo has dicho al principio, o sea, los objetivos, una dificultad que hay es, ante unos objetivos globales, cómo defino unos OKRs o KPIs, una manera de medir los objetivos, que sean reales para la zona en la que estoy operando. Entonces, esa realidad negocio, por el lado del negocio y de la definición y la visión de la empresa, tienen que conocerlo. Entonces, cuando alguien está o estamos definiendo objetivos para un producto, la parte de negocio específica tiene que estar también adaptada a la región. Totalmente. Y eso es lo que un poco lo he introducido antes, pero me parece bien enfatizar en ello. Hablando de objetivos puros de negocio, de KPIs, y volvamos al ejemplo de los Santander, BBVA, ¿no? Yendo al número en sí mismo. Estas empresas que son públicas tienen sus cuentas auditadas, tienen los balances públicos y cada cierto tiempo, cada trimestre, etcétera, pues sueltan sus previsiones de ROI, de costes, de provisiones, etcétera. Hay unos objetivos a nivel mundial y luego tienen que ver cómo cada unidad de negocio los cumple, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que BBVA tiene una pata importante en México, Santander lo tiene en Brasil. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la forma de medir los objetivos de cada uno de esos países se tiene que adaptar, ¿vale? O sea, no le podemos pedir los mismos objetivos a Santander España que a Santander Brasil, porque cada país, como hemos dicho antes, tiene sus propias circunstancias culturales, tiene sus propias formas de consumo, la gente, ¿vale? Entonces, también las propias filiales tienen que ver con quién compararse a la hora de poner objetivos, ¿no? Porque este es otro tema que charlábamos tú y yo antes de la charla, ¿no? Un Santander o un BBVA parece que se tiene que comparar con otras empresas del mismo tamaño, ¿no? Y eso puede ser un error, porque igual en un país concreto donde está operando, el referente puede ser una fintech o una empresa pequeñita de financiación al consumo que esté atrayendo mejor la clientela que las grandes empresas, ¿no? Porque ofrece un servicio de valor añadido. Entonces, también ahí, no solo de reflejar correctamente los objetivos y KPIs, sino que vayan acorde a la región. Pero sí que efectivamente, y volviendo a producto, que es lo que nos interesa, tiene que haber unos objetivos estratégicos globales y cada región tendrá que ver cómo le puede pegar a cada uno de esos objetivos y medir a cada región por lo que le compete. No puedes poner en la misma balanza lo que necesita un Brasil a lo que necesita un India, por ejemplo, ¿no? Y hablando de eso, justamente, uno de los puntos... Hay gente que lo engloba dentro de negocio. Y yo me lo he recordado porque estás hablando de negocio, pero puede ser un otros, asterisco otros, ¿no? Que es la misma, por ejemplo, tenemos
temas regulatorios, ¿vale? Entonces, ¿cómo se tiene que encarar esa parte específica de cada región cuando estás gestionando un producto global? Sí, este es un tema muy importante y sirve tanto para explicar la gestión de productos globales como justamente para definir bien el rol de Product Manager respecto a otros como un Product Designer y demás. Y me estoy acordando de una charla de una compañera, de Marta, que la verdad que me gustaría que la conocierais. Un saludo a Marta, desde aquí. Un saludo, Marta. Me gustaría que la conocierais porque es una crack y tiene mucho conocimiento y experiencia. Y justamente iba por aquí cuando ella trataba de definir las fronteras con otros roles, que a veces es difuso con el Product Designer, el UX, etc. El perfil de producto tiene que considerar todas estas variables ajenas o externas a la propia implementación de la web y la app, de cómo es la regulación en el país en el que voy a sacar el producto. Regulación a todos los niveles, cumplimiento, data, accesibilidad, ¿vale? Hay agentes externos, por así decirlo, a la propia compañía que en el roadmap se tienen que considerar y los perfiles de producto tienen que tener muy presentes, ¿no? A la hora de diseñar la estrategia de implementación y de salida de producto. Y ahí es donde cobra relevancia el rol de Product Manager. No ve solo el delivery de los incrementos que está haciendo el equipo de desarrollo. Tiene que mirar transversalmente esas otras áreas para considerarlo en el plan y en la implementación. Y son externas, pero las tienes que hacer propia o alguien tiene que... Y el Product Manager es la persona que tiene que liderar esas conversaciones. Al final estamos trabajando en una compañía global y el Product Manager lo tiene que tener en mente y activar esas conversaciones que si bien la decisión no es tuya, la activación de la conversación sí que es tuya. Sí. Entonces, en esa parte, ahí has tocado un tema que es curioso y acabo de tener una experiencia hace poco reciente, que es el de la accesibilidad. Que cuando te pones a investigar, por ejemplo, en una aplicación que empieza local, pero apunta global, ¿vale? Entonces, vamos a generar una aplicación para un uso X, una tienda, por ejemplo, y esa tienda tiene ya planteado que va a abrir X tiendas a lo largo del ancho mundo, empezando primero empieza aquí en España y salta directamente a Estados Unidos. Entonces, ese salto directo a Estados Unidos, que es de lo primero que quieren hacer en este caso, investigando esos otros requisitos o áreas, te das cuenta de que resulta que en Estados Unidos necesitas un estándar mínimo obligatorio de accesibilidad para que las plataformas como las Store, ¿no? Las Store, las App Store y Android Store y demás, pues te permitan publicar tu aplicación para que los usuarios en Estados Unidos se la descarguen y tiene que pasar unos estándares, si mal no recuerdo, es AA o AAA de accesibilidad, que es un estándar y formato específico que tiene que cubrir tu aplicación para que sea accesible de lectura, de visualización y demás de la aplicación. Entonces, si no te das cuenta de eso, no es escalable. No, y te cambia el cronograma, el roadmap por completo. Entonces, el Product Manager es la persona que se tiene que anticipar a todo eso, rascar, indagar, preguntar con todas las áreas para que se tengan en cuenta todas las variables. Te voy a hacer un inciso aquí, perdona porque esto te estoy aquí tocando la moral, pero has dicho, te cambia el cronograma o roadmap. Y aquí te voy a... tenemos que sacar... tenemos que traer aquí a alguien de operaciones, un project manager. Invitaremos a un project manager o alguien de operaciones. Al otro PM, ¿no? Al otro PM. ¿Quién es el verdadero PM? ¿El product manager o el project manager, no? Pues ellos cada vez que hablan de roadmap... Mira que te digo que no te metas en... Lo sé, lo siento. Yo otra vez. Aquí voy. Entonces, la parte de Gantt, que es el típica cascadita con fechas, hitos, entregables, no es un roadmap, pero esto ya lo sacaremos. Totalmente. Entonces, sabes que estoy de acuerdo en eso. Sí, lo sé. No, genial. Ya me has sacado de la Ya te he sacado, pero así es más fresco. Es más fresco. Mejor. Sí, no. Pero lo importante es eso, considerar todas esas variables externas a la hora de plantear la estrategia de producto. Así sí. que... Pues al final hemos tocado, si os fijáis, un poco hemos tocado temas de tecnología, temas de... Bueno, creo que tú lo has llamado la madurez de tecnología. Voy a hacer un pequeño recap que no me corresponde, pero
temas de usuarios barra cultura o temas específicos de una región. Hemos ¿Estructura tocado de equipos? estructura de equipos, el liderazgo de equipos. Antes de eso, acabando con el diagrama de Venn, hemos tocado temas de negocios y al famoso diagrama de Venn tocamos tecnología, usuarios y negocio. Luego, como no hay proyecto de este tipo que se lleve sin equipo, has hablado de la gestión de equipos y luego, además, has metido el otros, asterisco, otros, cosas importantes, muy importantes a tener en cuenta en la definición de estos productos globales. Sí. Entonces, ¿cuál es tu conclusión a todo esto? ¿Qué resaltarías para ayudar a nuestros oyentes en la gestión de productos globales desde Product Management? Sí, yo creo que por resumirlo, yo creo que serían 3 o 4 principales puntos que hay que considerar. El primero es un entendimiento común de la organización y de todos sus miembros de los objetivos que tiene la compañía. No me parece menor que conforme más grande se hace una compañía, más instancias tienes que tener desde la dirección en mostrar a todos tus equipos y trabajadores las líneas de acción y las prioridades que tiene la compañía. Porque si un desarrollador, un QC, un analista solo está viendo lo que tiene que hacer en el próximo sprint, pero no entiende el valor o el por qué se está pidiendo hacer eso, primero vas a tener una persona que no está motivada porque es una ejecución por ejecutar, no está sabiendo el por qué le están pidiendo hacer eso, y luego tienes a una compañía mucho más alineada, ¿no? Entonces, me parece importante que estas empresas o estos productos que tienden a ser globales, como dices, tengan la estructura y las instancias para acordar los objetivos y prioridades comunes de la entidad. Esta es una. En segundo lugar, justamente hilado con eso, es ya yendo más al punto metodológico, la tipología de reuniones y recurrencia que tienes que tener en función de la escala que requiera tu producto o empresa. Si estamos hablando de una multinacional como el BBV o Santander, hay que pensar muy bien cuáles son las reuniones que hay que tener a todos los niveles para que ese engranaje tenga sentido y funcione, ¿no? O sea, cada cuánto se va a reunir a las distintas líneas de producto para explicar las prioridades que tiene la entidad. Dentro de esa línea de negocio, cada cuánto se va a reunir el responsable de producto con sus product owner para ver el roadmap a medio plazo, cómo ese product owner cada cuánto se tiene que juntar con los equipos de desarrollo de otras áreas, etcétera, para que en el delivery y el día a día tenga sentido. Entonces, si vais viendo, esto lo volvemos a hilar con las metodologías de escalado, hay distintas herramientas para que se entienda muy bien los objetivos y los outputs que requiere cada equipo según la jerarquía estratégica que tenga para que tenga sentido. Resumen, hay que pensar muy bien estas reuniones y la recurrencia que tiene cada una para que tenga un sentido y siga funcionando el engranaje. Y no solo las reuniones, sino también la manera en que lo comunicas. Totalmente. La herramienta, al final un objetivo es un objetivo que tiene que ser medible, tiene que cumplir una serie de requisitos y esto, todos sabemos, afecta a todos los trabajadores. A todos los trabajadores de muchas maneras, ¿vale? Entonces, esa parte, justamente, el cada cuánto, el cómo lo comunico y a través de qué y qué implicaciones tiene. Porque no cumplir un objetivo, ¿qué implicaciones tiene? Sí. ¿Cómo me vas a valorar a mí? Claro. Es por entregables, es por hitos, es por porcentajes. Hay un tema importante. Hace poco me contaba un gran amigo y primo mío que trabaja en una gran aseguradora, el berenjenal que tienen a la hora de valorar. Entonces, eso es un reto para muchas compañías globales. ¿Cómo vas a no solamente decir los objetivos, sino medirlos? Sí, y valorar a las personas de los equipos para medir. Exactamente. Entonces, lo que decíamos antes de que cada uno entienda lo que está haciendo, el porqué, no solo porque va a ir alineado a los objetivos de la compañía, sino porque se podrá justificar muy bien si en su rol, con su granito de arena, ha cumplido o no de la manera que se esperaba y no queda como algo abstracto o subjetivo a la interpretación de un jefe, etcétera. Por último, no menor me parece la importancia de delegar. Y esto creo que también lo hablamos en la charla con Celi un poco. O sea, conforme las organizaciones se van haciendo más grandes, es obvio que necesitas rodearte de personas, primero, lo más inteligente posible, seguramente más inteligentes que uno mismo, y que le das
la confianza absoluta para llevar los temas que le estás delegando, ¿no? Entonces, hay un momento que conforme vas ganando más jerarquía en la compañía o el tipo de conversaciones o tu rol es más estratégico, no puedes estar en absolutamente todo el detalle, ¿no? Y es importante, y lo hablábamos al comienzo de esta charla, las grandes mentes pensantes de las grandes empresas no tienen que estar pensando en que si vamos a poner el color salmón en el CTA de la web o de la app. ¿Te ha recordado algo? Ah, no, que va. Vale. O sea, es maravilloso cuando te hacen eso. No, es espectacular. No tienen que pensar en eso, sino que tienen que estar pensando a 15 años vista, y no exagero. O sea, para que sucedan las grandes revoluciones tienes que pensar en pasitos pequeños. Entonces tiene que haber gente que esté pensando más allá. Y conforme la jerarquía o el nivel estratégico es menor, ahí sí, pues en vez de pensar a largo plazo, más a medio, más a corto. Entonces, eso me parece muy importante. Entonces, para esto hay dos cuestiones muy relevantes. El tema de objetivos y OKRs, que creo que ha quedado meridianamente claro en la charla. Y por último, el tema de las herramientas. Las herramientas, como yo siempre digo, tiene que ser un medio y no un fin. Y en el caso, por ejemplo, de delivery, voy a poner un ejemplo con una herramienta muy famosa que creo que da igual decir el nombre, pero es Jira, ¿no? El Jira para la parte de delivery no es lo mismo el board o visualización de datos que necesite un product manager con la visión del roadmap a medio o largo plazo, con todas las dependencias que debe considerar y con los objetivos más a medio o largo plazo que tiene que cumplir el producto, a un board de Jira del product owner con los business analysts, con el equipo de desarrollo, que tendrán que estar mirando de aquí a 2, 3, 4 sprint vista con ese enfoque, ¿no? Entonces, que nos sirvan también las herramientas para cada uno en su rol y en su jerarquía, consultar y explotar la información de la manera que se requiere. Entonces, aprovechemos las herramientas, pero no para usarlos todos de la misma manera, sino que sea el medio que necesitamos para hacer mejor nuestro rol. Te voy a interrumpir un momentito y nos queda poco tiempo, pero he de recordar que uno de los feedback que nos dieron al principio era esos anglicismos que utilizamos tanto, llegar a explicarlos o ponerlos en palabras que todo el mundo lo entienda. En este caso, delivery es a lo que desde Product o en Agile es la fase de ya sé lo que quiero hacer y lo desarrollo, ¿vale? Entonces, esa gestión de qué desarrollo, cuándo, quién está desarrollando qué, quién está codeando o programando y demás, y quién está haciendo qué tareas, el Jira es la herramienta. Entonces, simplemente como un paréntesis para la parte de delivery. A veces se nos olvida que nos ve incluso gente un poco más ajena a este mundo que está empezando, así que disculpas cuando no hacemos las aclaraciones pertinentes. Y ya la última conclusión que me falta, aunque ya lo hemos abordado, es la pata de tecnología, ¿vale? Y lo he comentado, si hay dependencias técnicas que no se pueden omitir, ya sea por la realidad del país, por la realidad de tu propio producto o tu infraestructura tecnológica que no te permite escalar, entonces hay una serie de cosas que no puedes hacer y lo tienes que considerar. Tratar de, también desde el rol de Product Manager, de pensar no solo de cara al usuario, que es obviamente importantísimo, pero cómo se tienen que desarrollar en paralelo ciertos pilares tecnológicos transversales que van a alimentar a la aplicación. Y esto es muy difícil explicarlo en esta charla, pero hay empresas que, por ejemplo, tienen CMS, y trato de explicarlo, ¿no? CMS son como herramientas tecnológicas que te sirven para, con una base tecnológica, luego mostrar en pantalla lo que necesites en función de los objetivos de negocio o experiencia que quieras dar a la aplicación. Content Management System que gestiona todas las webs y aplicaciones que tenéis vosotros prácticamente en las manos todos los días. Hay una aplicación detrás que alguien utiliza para publicar contenido. Exactamente. Entonces, para hilarlo con la temática de hoy, hay empresas que tienen muy bien parido o muy bien pensado esa parte tecnológica que no se ve, que esos son estos gestores de contenido, pero que sirven justamente para, bajo un mismo paraguas, bajo un mismo objetivo de la entidad, a cada país mostrar un contenido diferente en función de las necesidades culturales, dependencias tecnológicas, limitaciones legales que hemos hablado. Los textos, los copies no pueden ser igual en Estados Unidos que en Europa, aquí con la ley de GDPR, con los temas de accesibilidad que dice Miguel. Entonces, si tú tienes una muy buena base tecnológica que te permita escalar, es mucho más fácil que luego
la realidad local la adaptes mejor en tu web o aplicación. Así que para mí otra conclusión muy relevante es cómo pensar también lo que no se ve, las tripas tecnológicas que te van a permitir orientar mejor el contenido de tu producto o aplicación. Oye, espectacular, tocayo. O sea, me encanta la estructura y jerarquía que tiene, es tan metódico. Esta simetría que hay en el plató actualmente es gracias a él. O sea, esto tenía que estar así, pero bueno, espectacularmente explicado. Yo creo que hemos abordado todos los temas importantes. Aquí se vuelve a ver. Esta vez es porque él ha hablado mucho más, ¿vale? Has hablado mucho más. Pero bueno, brindemos por otros cañas con producto y ya sabéis. Como siempre, darle caña a tu producto. Hasta la próxima, amigos. Chao. Me tengo que mojar, ¿verdad? No puedes hacer la del gallego. Vino. Pues nada, señores, hasta aquí el programa. Nos vamos, volveremos con un nuevo nombre.